nada, yo voy a hablar de algo más mundano, voy a hablar de cláusulas abusivas de contratos, ¿no? Más concreto. Bueno, deciros que yo estudié en Galicia farmacia, yo estuve en el año 75 en Santiago. Yo vine en el año 75 a Santiago, viví en septiembre y Franco se murió en noviembre, entonces viví todo lo que es la transición en una ciudad universitaria como Santiago, que fue muy especial. En el año 80 ya me volví para casa, monté una farmacia en Hondarribia, y allí he estado desde el año 80, sigo estando. Pasa que estudié Derecho por ese tema de los animales, claro, que me interesaba, y con el 15M pues me pidieron si podía echar una mano para ayudar en todo el tema de los desahucios y demás. Entonces, bueno, no era lo mío, no había estudiado ese tema, pero bueno, pues estudiar. Estudiar se me da bien. Manualmente no soy habilidoso ni para cambiar un enchufe ni para pintar una pared, pero estudiar se me da bien. Pues estudiar los temas y tal, fui ayudando, echando una mano. Era mi compañera Maite la que llevaba todos los temas de estos. Y empecé con ella, y entonces primero empecé por las tardes, echar una mano, luego ya mañana y tarde, hasta que llegó un momento en el cual no daba abasto, tenía que elegir entre la farmacia y la abogacía en este sentido. Entonces dejé la farmacia, dejé a mi hijo que se ocupara y me vine con esto. No es definitivo, probablemente vuelva a la farmacia cuando ese tema de alguna manera se medio arregle, pero bueno, ahora estoy aquí. Entonces, hablando de consumidores y de contratos, bueno, se habla mucho de cláusulas abusivas, se habla mucho de consumidores, pero vamos a ver qué es una cláusula abusiva, o cuándo podemos hablar de una cláusula abusiva, qué es un consumidor, quién tiene derecho a quejarse, quién no tiene derecho a quejarse, y bueno, para daros una serie de nociones sencillitas que os sirvan para el día a día de la vida, ¿no? Cláusulas abusivas, vamos a ver. Si por ejemplo Flavia quiere venderte aquí su moto, pues los dos llegáis a un acuerdo sobre cuál es el precio, cómo te va a pagar, si va a pagarte mensualmente, qué interés va a haber, y es un acuerdo entre partes. Lo que las partes acuerden libremente, nadie lo puede cuestionar. A los demás nos podrá parecer mucho, poco, que Flavia ha abusado, pero es un problema de lo que se llama el principio de la libre voluntad. Oiga, ellas libremente, sin que nadie les meta presión, han decidido que le va a vender esa puta moto que no vale nada por 10.000 euros. Oye, y a ella le parece bien, es su tema. Son libres de pactar lo que quieran. Las partes pueden pactar lo que tengan por conveniente mientras no sea contraria a la ley. Punto. Por tanto, si han pactado libremente, no puede venir a quejarse y decir, joder, tú fíjate, me ha puesto un interés del 8%. Bueno, oye, es lo que tú libremente quisiste, haberle dicho que no. Porque tuviste la oportunidad de decirle que no. ¿No lo hiciste? Pues ahí te lo quedas. Bien, en este caso digamos que las partes están a la par. Ahora bien, si Flavia se dedicara a vender motos sistemáticamente, al punto de que vende cada día 1000 motos, evidentemente lo que no puede hacer es negociar con cada uno la venta de la moto y sus propias condiciones. Automáticamente ella se convertiría en una profesional, tendría en el cajón un modelo de contrato y a cada uno que viene le diría, aquí tienes, fírmame aquí. Claro, en ese contrato están puestas ya las condiciones, que no las ha discutido el otro, son las que son. ¿Te gusta? Firmas. ¿No te gusta? No pasa nada, no hay moto. Bien, este modelo de contrato, os dais cuenta que no tiene nada que ver con el modelo primero. El modelo primero, ellas pactaban libremente sus condiciones y por tanto ninguna de las dos estaba por encima de la otra y no podía quejarse. Pero en este segundo contrato, donde resulta que hay una de las partes que ha redactado todo el contenido del contrato de manera que tú solo puedes decir o sí o no, pero no puedes cambiar nada, ese tipo de contrato se llama contrato masa o también contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque en realidad tú te adhieres a él. No puedes negociar nada. ¿Te gusta? Firmas. ¿No te gusta? Te vas. Y se caracteriza por tres cosas. Porque ya está redactado antes de que tú lo pidas, ya está en mi cajón, porque no es negociable y porque además está pensado en que muchísima gente va a tener el mismo. Este es el contrato que tenemos, por ejemplo, con Iberdrola, con Orange, con Telefónica, con todas las compañías de gas, con la cuenta corriente del banco, con la tarjeta Visa,
porque nadie negocia las condiciones de su tarjeta. O sea, oiga, mire, quiere tarjeta, fírmeme aquí, aquí, aquí y aquí. Y eso es lo que hay. Tú no puedes decir, oye, la cláusula es esta, cámbiame. No, 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 es así. Contrato de adhesión, contrato masa. Es un contrato que lo redacta una de las partes, que es el profesional, y la otra solo tiene dos posibilidades: adherirse o no contratar, pero no puede cambiar los términos. Bueno, pues es en este tipo de contratos, en este tipo, donde dado que una de las partes unilateralmente va a poner las condiciones, esa parte se puede pasar de lista, puede abusar, y es ahí donde están las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas están en los contratos que previamente ha redactado un profesional y que a ti no te ha dejado más opción que decir que sí o decir que no, pero no de modificarlas. Luego, nunca podemos hablar de cláusulas abusivas en un negocio entre nosotros dos, por mucho que os parezca que me he pasado. Solo cabe hablar de cláusulas abusivas en contratos entre profesionales y consumidores. Porque cuando hay un profesional a este lado, la persona que está obligada a aceptar, esa persona normalmente suele ser un consumidor, aunque también puede ser otro profesional, y ya eso lo matizaremos después. Pero lo que me importa que os quede claro es, solo cabe hablar de cláusulas abusivas cuando son cláusulas que yo no he negociado, que me pusieron delante y que solo pude decir vale o no quiero y me voy a otro sitio. En el resto no cabe hablar. Entonces, esos son cláusulas abusivas. Frente a las cláusulas abusivas, se dicta una directiva del año 93, que es la directiva que protege a los consumidores de las cláusulas abusivas. Protege a los consumidores. Luego, para saber si tengo derecho a la protección, tengo que ver si soy consumidor. ¿Qué es un consumidor? Pues dice la directiva que es consumidor aquella persona que está contratando en un ámbito ajeno a su actividad profesional. Un consumidor está contratando en un ámbito ajeno a su actividad profesional. Bien, ahora imaginaros que yo voy a IKEA a comprar unos muebles y esos muebles los quiero comprar con un crédito. ¿Para qué pido el crédito? Para unos muebles. ¿Para qué son esos muebles? Para mi farmacia. Entonces yo estoy contratando en el ámbito de mi actividad profesional porque soy farmacéutico. Bien, yo ya no sería consumidor porque estoy contratando en un ámbito que es el de mi actividad. Entonces, el contrato de préstamo con el que yo he comprado los muebles de mi farmacia, si tiene cláusulas abusivas, me las trago. Porque no soy consumidor, no tengo derecho a la protección. Ahora bien, si yo mismo me compro esos mismos muebles para mi casa, como eso no tiene que ver con mi actividad profesional, yo soy consumidor. Y por tanto, si el contrato con el que pago esos muebles tiene cláusulas abusivas, yo me puedo quejar. Y tengo derecho a la protección. El ejemplo se puede llevar a todo lo que queráis. Si yo me compro una furgoneta para repartir pan porque soy panadero, el contrato con el que yo he pagado esa furgoneta, no existe la idea de cláusula abusiva, porque yo no soy consumidor. Pero si la furgoneta es para mi casa, para ir con la familia al monte los domingos, sí que lo soy. ¿Y qué pasa con un piso? Hombre, si yo me compro un piso para vivir yo, el préstamo hipotecario con el que yo he comprado ese piso, yo, si tiene cláusulas abusivas, yo puedo decirle al juez, oiga, mire, me quejo de esta cláusula, esta de mi contrato de préstamo de hipoteca, porque yo soy consumidor y tengo derecho a quejarme. Pero si yo he cogido un préstamo hipotecario para comprar un piso en el cual yo monto un taller de reparación de ropa y yo me dedico a eso, yo no puedo quejarme. Entonces, lo primero que tiene que tener alguien claro cuando vaya a un juzgado a quejarse de cláusulas abusivas es, primero, ¿eres consumidor? Porque si no lo eres, no tienes derecho a la protección. Y segundo, ¿el contrato es un contrato de adhesión o es un contrato personal? Si se dan esas dos circunstancias, tengo derecho a pedir la nulidad de esas cláusulas para que no se me apliquen porque son abusivas. ¿Por qué? Porque yo soy un consumidor
en teoría soy una persona que no tiene conocimientos, me he visto obligado a firmar un préstamo, a aceptar las condiciones porque no eran negociables, tuve que aceptarlas, el otro que sabía más que yo ya sabía lo que me estaba engañando, yo no lo sabía y por tanto tengo derecho a la protección. Porque el sistema de protección parte de la base... Solo un inciso. Ahí hay que decir que eso firma ante un notario. Sí. Que el notario da fe de que las partes han llegado al acuerdo, pero no mide tu nivel de conocimiento. Ahí estamos. Pero sí están obligados a hacerlo. O sea que te exime la ignorancia, por decir así. Es decir, sí, partimos de la base de que el consumidor es una persona que no está especialmente formada en la materia y que por tanto puede ser presa de un profesional que sí está preparado. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene diciendo que entre el consumidor y el profesional existe un desequilibrio de información que hace que la legislación y los jueces de oficio deban de actuar para equilibrar esa diferencia y para de alguna manera proteger la diferencia de conocimiento que tienen las partes e impedir que el profesional pueda engañar al consumidor. Ahora bien, frente a esa figura del consumidor al que se le supone que es una persona no formada y que por tanto especialmente vulnerable, está el profesional, que es el que cuando solicita el contrato lo hace para su trabajo. Y aquí el problema es que al profesional se le considera un experto. Se le considera una persona que está a la altura del profesional con quien contrata. Y que por tanto no hay necesidad ni de leyes ni de jueces que le protejan, que reequilibren, porque él también ya sabe, porque él es profesional. Claro, ¿cuál es aquí la gran mentira? Que ni todos los consumidores no saben nada, ni todos los profesionales son expertos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí los grandes perjudicados, los autónomos. Claro, decir que un autónomo que tiene un pequeño bar, que ha montado un bar ahí con su esfuerzo, es un profesional y que tenía que saber lo que es una cláusula swap, no puede ser. Y esa es una de las grandes lagunas que tiene nuestra legislación, y es considerar profesionales a los autónomos y negarles la protección que se les da a los consumidores, como si entre un consumidor y un profesional hubiera una gran diferencia, cuando habitualmente es la misma persona haciendo lo mismo, pero con dos destinos diferentes. Porque si yo me compro un frigorífico para mi farmacia y meter los medicamentos, soy un profesional. Pero si me compro un frigorífico para ponerlo en casa, soy un consumidor. Hombre, yo soy el mismo. ¿Seré listo o seré tonto? Pero no soy listo cuando el frigorífico es para casa y tonto cuando es para el otro lado. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que los autónomos que compran locales, compran maquinaria, compran muchas cosas con préstamos, en esos préstamos tienen cantidad de cláusulas abusivas que no pueden ir al juzgado porque no cumplen la condición primera de ser consumidores. ¿Por qué? Porque ese préstamo, ¿a qué se dedicó? No, al taller. Ya no eres consumidor. Ya no eres tonto. Eres suficientemente listo como para saber lo que hacías. Ese es el gran error. Entonces, siempre que tengáis a alguien en la plataforma que os venga con un tema de cláusulas abusivas o ejecución hipotecaria, lo primero que tenéis que saber es, ¿eres un sujeto protegido o no? ¿Eres consumidor? No sé. A ver, ¿el préstamo para qué era? El préstamo era para mi casa. ¿A tu casa? Vale, pues si es para tu casa, eres consumidor. Aquí se puede dar la circunstancia de que el préstamo tenga un doble uso. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, voy a pedir un préstamo para casa y de paso ya voy a pedirle 20.000 más para un horno de la panadería. Claro, es un préstamo que tiene una parte dedicada a consumo, por así decir, y una parte dedicada a tu trabajo. Bien, en esos préstamos hasta hace poco se consideraba que no eras consumidor y entonces tenías las cláusulas abusivas. Bien, a partir de hace 2 años o 3, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que este tema se resolverá en función de cuál es el importe que dedicas a una cosa y a otra. Si yo pido un préstamo de 500.000 euros, de los cuales 400.000 es para mi casa y 100.000 para mi negocio, soy consumidor. Si pido un préstamo en el cual 100.000 son para mi casa y 300 para el negocio, no soy consumidor. Esto es muy importante porque es que es donde nace todo. Lo primero que hay que mirar siempre es si eres consumidor o no. Si no eres consumidor, lo tienes francamente difícil.
Si eres consumidor, bueno, pues cada vez tienes más ventajas porque la ley va evolucionando. Bien, una figura muy especial que tenemos siempre delante y que sufre mucho es el avalista. O sea, hemos dicho que los autónomos son sufridores porque son unos profesionales que en realidad no lo son, pero que se les trata como si lo fueran, con todos los perjuicios que supone tener una cláusula suelo en un préstamo dedicado a un pabellón, porque encima encarece su rentabilidad, perjudica el empleo y todo eso. Pero luego tenemos los avalistas. ¿Por qué? Pues porque un avalista lo que está haciendo es responder por ti de una deuda para el supuesto de que tú no pagues. Bien, entonces un avalista, cuando a él le pides el importe de la deuda porque él no ha pagado, el avalista se puede quejar. Puede decir que en eso que le reclamas también hay cláusulas abusivas. Porque claro, si yo le estoy avalando a Roberto una deuda de 200.000 euros y me la piden a mí, y en esa deuda está metido un interés del 20%, oiga, ¿yo puedo decir algo de esa deuda que me están pidiéndome a mí? Si aplicamos la definición de la directiva, yo soy consumidor. ¿Por qué? Porque Roberto ha pedido un préstamo para su casa y como su casa no tiene nada que ver con mi trabajo, yo sí sería consumidor. Es más, Roberto ha pedido un préstamo para su taller, pero como su taller no es mi actividad, porque yo no me dedico al taller, en teoría yo sería consumidor, yo estaría protegido por la directiva. Él no, porque el taller es su actividad, pero no es la mía. No se lucra. A no ser que yo tuviera participación. Esto tiene mucha importancia en los avales de padres a hijos, porque es muy habitual, por ejemplo, pues yo que sé, que el padre le avala al hijo en el bar y a lo mejor pues él pone un 10% también de capital. Amigo, si pones ese 10%, ya has convertido el préstamo en algo que tiene que ver con tu negocio. Pero ¿cuál fue el problema que hubo en España? En España, curiosamente, cuando la directiva del año 93 se pasa a España, se transpone, resulta que en vez de decir que es consumidor el que actúa al margen de su actividad, se traduce diciendo al margen de una actividad profesional. Es decir, en vez de decir su actividad, dice una actividad. Y esa palabra ha sido un auténtico desastre para los avalistas. ¿Por qué? Porque los avalistas que avalan a hijos o familiares para negocios están operando en el marco de una actividad profesional. Una, claro, si te avalo para un taller, para una fábrica, para un bar, para un pub, para una tienda, todo eso son actividades profesionales, pero no son la mía, porque yo soy funcionario y te avalo a ti para un bar. No es mi actividad, pero sí es verdad que es una actividad, porque el bar es una actividad profesional, que no es la mía. Bueno, con esta tontería que se ha arreglado en el año 2015, todos los avalistas que fueron ejecutados antes del 2015 y que estaban avalando negocios de otras personas, hijos, amigos, hermanos, negocios en los que ellos no participaban y por tanto tenían derecho a la defensa de la directiva, se la negaron. Se la negaron por un error de transcripción. Yo estoy convencido de que ese error se hizo voluntariamente para proteger menos a la gente, para favorecer más a los profesionales, sobre todo a la banca. Porque si dice su actividad y yo al castellano lo cambio por una actividad, acabo de convertir a todos los avalistas de negocios, fueran o no suyos, en personas desprotegidas. Y con eso ha habido cantidad de gente que ha perdido todo su patrimonio, habiendo sido ejecutados como avalistas de familiares para negocios que no eran los suyos, pero que eran negocios, y que no han podido protegerse y se han quedado con esa deuda. A partir de 2015 ya ha cambiado el tema, y sobre todo porque el Tribunal de Justicia en una sentencia de noviembre del 2015 dejó muy claro que toda persona física, como cualquiera de nosotros, que está avalando
la obligación de una sociedad mercantil en la que él no tiene ningún tipo de participación, es consumidor. Y por tanto, con todas las ventajas del sistema de protección. Pero esto es desde el 2015. Hasta ese año han caído así de padres y abuelos avalistas. Europa, ¿eh? Te juro. Que te juro, entonces, pues claro, si es por España todavía estamos en la... Bueno, eso es un poco lo que es la figura del consumidor, la cláusula abusiva, el avalista y demás. ¿Qué cláusulas abusivas hay en los contratos? Pues prácticamente todas, menos el nombre y la fecha. Porque hay contratos que hemos, en el contrato de Marcos, por ejemplo, fuimos con 11 cláusulas abusivas aquí al juego de Ferrol y el juez nos dio la razón en 10. Claro, que un contrato de 15 cláusulas tenga 10 que son ilegales, joder, no parece razonable, ¿no? Puede haber una cláusula abusiva por un lado porque es excesivo o algo, pero que sean 10, algo... Y claro, son contratos en serie, es decir, las 10 que tiene Marcos las tienen todos los clientes de UCI. Todos tienen las mismas. Todos. ¿Cuáles serían? Pues mira, una cláusula abusiva que hace un par de días hemos tenido una noticia muy favorable porque le han declarado abusiva al juez del número 4 de San Sebastián, es el tamaño de la letra. Los contratos con consumidores deben de ser legibles. Bien, hasta hace muy poquito tiempo el concepto legible era un concepto abstracto. ¿Qué es legible? Joder, pues depende de la vista que tengas. Para mí es legible cosas que para ti no. Claro, esto había que concretar, porque claro, si el juez tiene gafas, hostia, para él es legible todo. Pero si no las tiene, pues a lo mejor no, claro. Esto genera una inseguridad que había que concretar. Por eso, desde el año 2015, la ley de consumidores es muy clara. Dice que no se entenderá legible si el tamaño no alcanza 1,5 milímetros. La letra pequeña. La letra pequeña. Donde la letra, o sea, no pueda, todo aquello que mida menos de 1,5 es como si no estuviera. Bien. Bueno, ahora ya entonces ya no dependemos del criterio del juez de si le parece, no le parece, no. Ahora es un tema de regla y lupa. A ver, medimos, no llega a 1,5 milímetros, nulo. En préstamos hipotecarios es difícil, no mide más. Pero todos los contratos que se firman en la oficina, préstamos personales, renting, leasing, swaps, todos estos no llegan a 1,5 milímetros. No llegan. Y nosotros hemos conseguido que nos declaren nulo uno de tarjeta Visa. Le han reclamado los 4.000 euros que gastó, más intereses al 24% y tal, y el juez ha dicho, solo acepto los 4.000 euros que gastó. Todo lo demás de intereses de demora, comisiones y demás, todo esto no se aplica a nada porque el contrato de tarjeta es un contrato ilegible, porque no alcanza 1,5 milímetros. Y fuera. Claro, esto abre un camino para todos esos contratos que no te enteras de nada. Pero no te enteras de nada porque no se pueden leer. Porque son contratos que en una cara de folio entran las 15 cláusulas, todas sean pelotonadas y tal. Bueno, pues el tamaño de letra es una de las razones por las cuales puede ser nulo un contrato. Y aún siendo una letra grande tampoco se entiende. Ya, pero bueno, la pequeña no se ve. Bueno, por la grande tampoco se entiende. Están rebuscados los conceptos. Sí. Pero quiero decirte que una cosa es entender y otra cosa es poder leer. Luego, pudiendo leer, tampoco entiendes. Pero ya si no puedes leer es terrible, ¿no? Bueno, eso es nulo. ¿Qué suele ser nulo habitualmente? Las comisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la idea de que cuando el banco te cobra una comisión, lo que te está haciendo es cobrar un servicio que te ha prestado. Una comisión no es un castigo. No es un castigo. Una comisión es un servicio que el banco te da y que te cobra, pero la ley es muy clara. Cuando ponen 3 condiciones a las comisiones. Primero, que hayas pactado con el banco la comisión, cosa que no ha hecho nadie. Segundo, que tú hayas autorizado expresamente ese servicio, cosa que no habéis hecho nadie. Y tercero, que el importe de la comisión se ajuste al gasto que el banco ha tenido en ese servicio que dice que te ha hecho. Bien. Con estos 3 criterios analizamos cada comisión de tu contrato. Y entonces entramos en una comisión que ahora es muy controvertida, que es la comisión de apertura. Claro, el banco te da un préstamo y tienes ya una comisión de apertura que puede ir del 0,25 al 2%. Los de UCI tienen el 2%.
los demás tienen el 1% muchos, 0,50, algunos privilegiados 0,25. Es decir, yo te pido 300.000 euros a UCI y tengo 6.000 euros de comisión de apertura. Bueno, oiga, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué servicio es el que me ha dado usted a mí para cobrarme un 2%? Porque la ley dice, un servicio que usted me haya dado y cuyo importe tenga ese valor. Entonces, dígame usted qué ha hecho usted para cobrarme 6.000. Entonces, en la comisión de apertura el banco acostumbra a decir que la comisión de apertura es por el estudio que ha hecho el banco de la viabilidad de la operación, de los recursos que tenéis, que tenga el prestatario, y estudiar y poner el dinero a tu disposición. Entonces, claro, lo primero que se nos ocurre es, bueno, vamos a ver, el estudio de la viabilidad, pero si usted lo que hace es meter en el ordenador mis ingresos para ver si se puede pagar o no la cuota, vamos a suponer que haya que pagar por eso. Dígame usted cuántas horas ha gastado y a cuánto cobra la hora. Y cóbreme, pero no me cobre un 2%, porque, joder, cuanto más dinero pido, más caro me sale cuando el estudio es el mismo. Es meter en el ordenador el sueldo tuyo y la cuota. Y te dice, este préstamo no es viable, o sí es viable. Pues ya está. Pero eso no vale 6.000 euros, joder. Bueno, pues entonces, en estos términos, hay varios juzgados y varias audiencias que han declarado nula la comisión de apertura. Porque dicen que no se corresponde con ningún servicio que realmente sea especial. Porque entienden que estudiar la viabilidad del préstamo y tal es lo normal en quien se dedica a prestar dinero. O sea, que eso forma parte de la propia actividad del banco. O sea, el banco me presta dinero porque ha visto que puedo devolverlo, pero no me cobres el estudiar que puedo devolverlo, ni me cobres el ponerlo a mi disposición, porque, joder, me lo tendrás que poner a mi disposición, para eso te lo voy a pagar, ¿no? Estudio es por banco, entonces no me tengo El estudio es para él, claro. y forma parte de las actividades del banco. Es como si la pescatera resulta que te cobra por no haber tenido el pescado en hielo. Hombre, claro, es que si no, se lo hubiera estropeado, ¿no? No me cobre usted 2 días de hielo, ¿no? Bueno, pero bueno, aunque está aparentemente muy claro, para la audiencia de Orense, por ejemplo, que es de las primeras en el 2015 que declaró que esta comisión no tiene sentido porque no hay ningún servicio especial que merezca cobrar aparte, sino que lo que puede haber forma parte de la propia actividad del banco, pero la audiencia de Coruña lo considera válido, porque dice que efectivamente ha habido ahí un trabajo que ha hecho el banco y tiene que cobrarlo. La audiencia de Coruña es totalmente pro banco, es una cosa terrible, terrible. Orense es otra cosa. Un matiz. Hay que decir que a legislación española hipotecaria decimonónica, por eso pasa eso. Bueno, las interpretaciones que se fan son como les da gana a cada uno porque no está bien compensado. el tema es interpretar si hay un servicio o no hay servicio, si ese servicio verdaderamente forma parte de mi actividad o no. En este momento, por ejemplo, hay audiencias, por ejemplo, la audiencia de Álava, la audiencia de Albacete, la de Mallorca, la audiencia de Soria, la de Oviedo, la de Orense, que lo declaran nulo. Pero hay audiencias como León, como Coruña o como Vizcaya que la declaran válido. De manera que estamos un poco en la lotería de siempre. Oiga, mire, lo que en Coruña es válido, en Orense es nulo. O sea, esto habrá que aclararlo, porque claro, hostia, o sea, un tío firma con UCI en Orense y le clavan 6.000 euros. Pero aquí se declara nulo y se le devuelve. Pero lo firma en Coruña y los tiene que... Hombre, no parece razonable, ¿no? Bueno, pues esto acabará en el Tribunal Supremo, que tendrá que decirnos al final y unificar si la comisión de apertura es o no abusiva. Aunque no es que sea abusiva, la comisión de apertura es legal. Lo que pasa es que si no me demuestras que has dado un servicio excepcional que vale ese dinero, es cuando se convierte en nula. O sea, es nula por cómo me la has metido y cómo me la justificas, porque si me justificas que verdaderamente has hecho un trabajo, pues vale. Otra comisión que se declara nula es la de reclamación de posiciones deudoras. Esa comisión que dice que si no pagas en el día te cobran 35 euros de reclamación. Estamos en las mismas. ¿Hemos pactado esto nosotros? ¿Yo le he pedido a usted que me reclame cuando no he pagado? Bien de sobra sé que no he pagado, para que usted me venga a decir que no he pagado. Y además, ¿en qué consiste el servicio?
No, el servicio es que te mandan un WhatsApp que te dicen: estimado cliente, a día de hoy no ha sido posible cargar en su cuenta la cuota, por lo cual le recordamos que lo haga a la mayor brevedad. Bueno, oiga, ¿y esto vale 35 euros? ¿Este WhatsApp? No los vale. Luego usted me está cobrando por un servicio que yo no le he pedido un dinero que es exagerado, porque si me mandaras a casa a una persona a comunicármelo y ha tardado 2 horas en encontrar mi casa, pues aún, pero que me mandes un WhatsApp para decirme que no he pagado el día 15, hombre, que me cobres 35 euros es una barbaridad. Porque nos pasa con mucha gente que a lo mejor cobra la ayuda el día 6 y el préstamo lo tiene el día 4 y nunca va a poder pagar el día 4, pero el día 6 paga como un reloj, es de buena fe. Pero claro, entre el 4 y el 6 tenemos 35 euros. ¿Es mucho o es poco? Pues según para quién. Porque el que cobra una RGI de 420, 35 euros es un 8%. Hostia, pues es dinero. Y además con otro agravante. Resulta que yo tengo una cuenta, pero hasta el día 6 no tengo dinero. Con lo cual el día 4 no hay. Como no hay dinero el día 4, me cobran una comisión de 35 euros. Y me la cargan en una cuenta que no tiene dinero. Y me dejan en menos 35. Como me la dejan en menos 35, entonces entra en juego la comisión de reclamación, pero no de no haber pagado el préstamo, sino la comisión de reclamación de descubierto en cuenta, que son otros 35. Entonces llega el día 6 y yo ya he pagado 70 euros de comisiones. Es decir, el 18% de mi RGI me la he gastado en 2 comisiones de 35 euros cada una. Una, porque no he pagado a tiempo, y 2, porque no tenía saldo en la cuenta para pagar la comisión que me cobraste. Eso está pasando todos los días. Si eso no es robar, que venga Dios y lo vea, ¿no? Esa es la comisión de reclamación. ¿Por qué es nula? Porque evidentemente el gasto que te supone a ti recordarme que no he pagado no vale 35 euros, ni 40 como cobra el Santander. Por eso es nula la comisión. Entonces, siempre que hablemos de comisiones, recordar que hay un servicio que tienen que haberme dado. Por eso, cuando yo hago una transferencia, me cobran. ¿Por qué? Porque han hecho un servicio, han transferido dinero. Lo que habría que ver es si a ellos eso les cuesta tanto como lo que me cobran o no. El día que podamos demostrar que eso a ellos les cuesta 2 euros y me están cobrando 100, también se declarará nula. ¿Por qué? Porque me estás cobrando de manera excesiva el servicio que me estás prestando. Aunque te lo he pedido, porque yo te he dicho que me hagas la transferencia, pero tú no me puedes cobrar cualquier cosa, que es lo que me estás haciendo. Esto pasa con las comisiones. ¿Cuál es el reproche que hacemos nosotros? Vamos a ver, mire. En Guipúzcoa hemos ido más de 200 veces a la audiencia con la comisión de reclamación de posiciones deudoras y se ha declarado nula ya las 200 veces. Oiga, no se puede ya por ley decir que esta comisión no se le aplique ya a nadie, que es ilegal. Porque ¿qué pasa? Que si no, van a tener que ir uno por uno todos los ciudadanos al juzgado a reclamarla. ¿Y qué hace el banco? El banco ya sabe que es ilegal, pero bueno, como solo va a contestar uno de cada 100, pues a ese ya le devolveré el dinero, pero los otros 99 yo les voy a seguir cobrando. ¿Por qué? Porque o bien no tienen información o bien no tienen medios para ir al juzgado, con lo cual se está aprovechando de su situación. Oiga, Estado de Derecho, Estado social. Cuando usted sabe que esta comisión es ilegal, y así lo han dicho todos los juzgados, haga el favor de prohibir que se ponga. No haga usted que la gente vaya de uno en uno, prohíbala y se acabó. Eso con las comisiones. Recordad, un servicio. Siempre que os digan comisión, no digo, oiga, esta comisión, ¿por qué es? Jamás es un castigo. Porque para el castigo ya está el interés de demora. Porque claro, cuando tú no has pagado la cuota a tiempo, además de los 35 por no haber pagado, tienes el interés de demora en función de cuántos días tardes en regularizarlo, ¿no? En el interés de demora, lo que ha dejado muy claro el Tribunal Supremo es que es abusivo todo interés de demora que pase de 2 puntos por encima del remuneratorio que tú tengas. Es decir, si yo tengo como interés de préstamo 3, el interés de demora no puede ir más allá de 5.
Esto es desde hace año y pico. Hasta ahora, el interés de demora, por ejemplo, de la Caixa era 20,50. El del Santander era 18. El BBV era 19. La Caja Laboral era 18 y pico. 17,25 la Kutxabank. Bueno, todo eso ya no puede ser. Ahora, el interés de demora tiene como máximo sumarle 2 puntos al remuneratorio que tú tengas en cada caso. Si tú tienes Euribor más 1, en este momento Euribor más 1 sería pues 0,90 y algo. Pues si tú te retrasas en el pago en este momento que estás pagando 0,90 y algo, el interés de demora no puede ir más allá de 2,90 y algo. Nada de 20, ni 18, ni 17. Ese tema ya está resuelto. Pasa que hay bancos que lo siguen aplicando, pero ya en este momento en los notarios no se firma ni un préstamo que tenga un interés de demora que sobrepase los 2 puntos del interés remuneratorio normal que tú has negociado. Digamos que ahí ya se ha conseguido poner orden. Ahora llega el tema de los gastos, que está muy de moda, los gastos.